Hola, hoy estamos en la Universidad de Antioquia y vamos a preguntarle a algunos estudiantes qué tanto saben ellos acerca de sus derechos. Acompáñennos. Bueno, yo conozco mis derechos, sé cuáles son y particularmente no distingo muy bien las entidades que pueden protegerme, pero bueno, uno puede preguntar a las personas, hay consultas por internet. Dado de si me vulneran cualquier derecho X o Y, pues yo buscaría la entidad correspondiente que me vigila. Pero no sé particularmente, no la conozco. Yo conozco algunos derechos fundamentales. Sé que cuando se vulneran, uno puede recurrir a la acción de tutela. No sé ante qué entidad se pone. Digo lo mismo. Pienso lo Sí, mismo. también conozco solamente los derechos fundamentales. Nuestros derechos, pues uno no los conoce todos así, cierto, porque es complicado, porque la Constitución es muy amplia y hay muchas entidades a las que uno puede acudir. Por ejemplo, pues lo más fundamentales es el derecho a la vida, el derecho al libre culto, la educación. Derecho a la salud, a la vivienda, libre expresión. Pero en el caso de que sean vulnerados, yo sé que sí hay entidades que protegen esto, pero Pues yo digo, hay que acudir a las autoridades y a las entidades que se encargan pues, de aplicar esos estatutos que hay en la Constitución. Pues de conocerlos, sí los conozco, y en caso de que me los vulneren, recurriría principalmente a la entidad con que esté principalmente involucrada. Si eso no funciona, pues acudiría a un abogado y solicitaría un derecho de petición o, digamos, montaría una tutela o algo así. Bueno, yo tengo entendido que nuestra Constitución consagra 2 o 3 tipos de derechos, no estoy muy segura. Los de primera generación y los de segunda generación. Y tampoco estoy muy segura si solamente son los de primera generación los que se protegen mediante el mecanismo de tutela. Y también conozco algunas acciones populares, pero no te sabría decir muy bien, muy claramente. Con respecto a las preguntas que se han planteado al inicio del video, la abogada constitucionalista y administrativista María Cristina Gómez Izaza, quien actualmente se desempeña en el cargo de jefa del Departamento de Formación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, nos ha comentado que hay 3 perspectivas acerca de los derechos de las personas. La histórica. Los derechos de las personas han surgido como reivindicaciones modernas de las revoluciones burguesas. Inician con la libertad, la igualdad material. Posteriormente se reivindican con las revoluciones sociales de los derechos de los trabajadores y finalmente se logra el reconocimiento de los mismos luego de la Segunda Guerra Mundial para grupos minoritarios y excluidos como niños, ancianos, minusválidos, mujeres, entre otros. Filosóficamente surge la reivindicación de los derechos de las personas en perspectiva religiosa con la Reforma Luterana y posteriormente por la reivindicación de la razón con el advenimiento de la Ilustración. Socialmente, los derechos de las personas han surgido de las luchas entre minorías y mayorías que dentro del proceso democrático logran su reconocimiento en las constituciones. Para la segunda pregunta, ella comenta que depende del sistema de reconocimiento de derechos, que puede ser a nivel interno, o sea el nacional o el internacional. A nivel interno, cada país regula su jurisdicción constitucional. A nivel internacional existen varios tribunales como la Comisión Interamericana de Derechos o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En general, nosotros no hemos tenido una cultura de los derechos. En Colombia, la cultura tradicionalmente ha sido una cultura muy autoritaria, que se basa en que las personas tienen obligaciones,
cumplir la ley, pero no tiene unos derechos, o si tenía unos derechos que eran consagrados en la Constitución, no había un mecanismo, no había mecanismos concretos para hacerlos valer. Entonces la gente estaba acostumbrada a que se cometían arbitrariedades contra ella y o no se tenía conciencia de ser un sujeto de derechos, o si se tenía conciencia de tener unos derechos en abstracto, no se conocía, no había un mecanismo, no había la acción de tutela, por ejemplo. Entonces el derecho de petición se podía elevar y si se contestaba bien y si no, no había manera de hacerlo valer. Con la nueva Constitución del 91 sí se ha venido ampliando esa cultura de los derechos, pero esto es un proceso muy lento, un proceso que toma 20, 30 años. Apenas hoy los niños comienzan a saber que tienen derechos en la escuela, que tienen derechos en su familia, apenas las minorías religiosas saben que tienen derechos frente al Estado, etc. Bueno, ahora, los mecanismos no existían y no operaban, entonces eso hacía que la gente prácticamente estuviera en una situación de indefensión. Es necesario un proceso educativo muy amplio a toda la sociedad, a todas las instituciones, en la escuela, de saberse que el niño no es un simple objeto, un sujeto de derechos. La familia, el padre no siempre tendrá razón, hay que darle el libre desarrollo, la libre expresión a los hijos. El niño no puede ser golpeado, antes se consideraba como parte de las potestades de un padre sancionar aún por la fuerza al niño, hoy no. En los otros ámbitos de la sociedad, por ejemplo, en las iglesias, hay derechos. En los servicios públicos, los usuarios tienen derechos. A uno no le pueden suspender una línea telefónica sin un debido proceso. Las personas deben saber que tienen hoy no solamente derechos consagrados, sino una serie de mecanismos con la acción de tutela, el derecho de petición, las acciones populares, que van a cortar unos árboles. Antes eso prácticamente era desconocido. Entonces, esa cultura que se va difundiendo mediante procesos educativos y prácticas cotidianas, eso puede ir mejorando la situación.